Un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que cada que hay incremento en el salario mínimo, pues surgen muchas preguntas, surgen muchos interrogantes. Sobre todo, por ejemplo, si yo no me gano el salario mínimo, ¿me deben incrementar o no? Este incremento salarial relacionado con el salario mínimo también aplica para el sector público, es decir, también aplica para empleados públicos o trabajadores oficiales. También nos preguntan, venga, yo estoy vinculado por prestación de servicios, ¿me aplican o no me aplican el porcentaje de incremento relacionado con el salario mínimo? Es decir, surgen muchas preguntas e interrogantes que queremos nosotros con este video, pues dilucidar de acuerdo a lo que he señalado, la legislación y la jurisprudencia. Entonces, miren, en principio, pues es muy importante tener en cuenta que hay un principio constitucional que se llama el principio del salario mínimo vital y móvil. Este principio, pues como les decía, al tener fundamento constitucional, pues lo encontramos en primer lugar en el artículo 53 de la Constitución Política, donde se dice claramente que el Congreso de la República, cuando expida el Estatuto del Trabajo, debe tener en cuenta unos principios y debe tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero, una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Miren que si nosotros revisamos esta descripción constitucional, no habla de salario, habla de remuneración mínima, vital y móvil. ¿Proporcional a qué? A la cantidad y calidad de trabajo. Es decir, que constitucionalmente este principio no solamente aplica para lo relacionado con los temas de salario, sino también para que todas aquellas personas que tienen diferentes tipos de ingreso, como son honorarios, como son compensaciones, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, el artículo 53 de la Constitución Política dice claramente que el Estado garantizará el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales. Eso quiere decir que las pensiones también se deben ajustar y también hacen parte de este principio de salario mínimo vital y móvil. ¿Esto por qué lo planteo? Porque también la Corte Constitucional en diferentes sentencias pues ha querido definir qué es el principio de salario mínimo vital y móvil, sobre todo para efectos de distinguir claramente que no, este principio no está relacionado única y exclusivamente con la palabra salario, ni tampoco única y exclusivamente con las personas que reciben el salario mínimo, sino que se aplica en general para todas las personas, independientemente de su ingreso e independientemente del monto e independientemente del nombre que se le da al ingreso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos esta sentencia, que es la T678 del año 2017, de la Corte Constitucional, dice la Corte que el mínimo vital son aquellos ingresos del trabajador o pensionado que están destinados para que él pueda financiar sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud y todo aquello que le sea indispensable para poder ejercer libremente el derecho a la dignidad humana. Es decir, que el mínimo vital es un principio que para la Corte Constitucional tiene como mirada que la persona tenga unos mínimos para poder desarrollar su proyecto de vida. Dentro de este concepto y dentro de este principio es que vamos a revisar muy bien todo lo relacionado con aquellos aspectos propios de los incrementos relacionados o que se presentan, sobre todo a los inicios de cada año. Por tal razón, para el año 2023, pues hay unos incrementos que son automáticos. Entonces, por ejemplo, si una persona en el año 2022 se ganaba el salario mínimo, pues automáticamente el 1 de enero del 2023 va a tener un incremento del salario mínimo que fue acordado entre las empresas y los sindicatos, que quedó en 1.160.000 pesos.
Segundo incremento que también es automático. Si un trabajador tiene salario integral en el 2022, es decir, que recibe por lo menos 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues una persona que como su salario está en salarios mínimos, pues se lo van a incrementar de acuerdo al salario mínimo. Entonces, por ejemplo, si tiene un salario integral, que son de 3 salarios mínimos, pues para el 2023 su salario mínimo integral será de 15.080.000 pesos. Es decir, me gano el mínimo, automáticamente me incrementan. Tengo salario integral, automáticamente me incrementan de acuerdo al salario mínimo. Tercer escenario, estoy pensionado. ¿Cómo son los incrementos en las pensiones? Ahí tenemos que acudir al artículo 4 de la Ley 100 de 1993, que habla de los reajustes a las pensiones. Ojo con eso. Una pensión se reajusta independientemente de que esté en Colpensiones o en los fondos privados. Y hay dos maneras de que le incrementen la pensión. Primer escenario, la persona recibe una pensión del salario mínimo en el 2022. ¿Cuál será su pensión para el 2023? Pues también el salario mínimo, es decir, de 1.160.000 pesos. Pero con esto, su pensión no es de salario mínimo, sino superior al salario mínimo. En ese caso, ese pensionado, la pensión se le incrementa teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de precio al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. Palabra más, palabra menos. Una persona recibe una pensión superior al salario mínimo en el 2022. Le van a subir la pensión para el 2023 de acuerdo al incremento del IPC que certifique el DANE. Entonces, eso es bien importante. Otro cuarto incremento que es importante y que es como una estrategia de negociación. Si uno tiene contrato de prestación de servicios o tiene contratos sindicales, pues lo mejor que uno puede hacer es pactar esos contratos de salarios mínimos. ¿Por qué? Porque cada año pues tendrán un reajuste, porque así pues obviamente se ha planteado de que lo que sube el salario mínimo. ¿A quién le aplican esto? A los que tengan en sus contratos de servicios, contratos sindicales, valores pactados en salarios mínimos. Si el valor es nominal o fijo, pues no estamos hablando de este punto. Ahora lo tocaremos más adelante. Quinto aspecto, venga, pero yo estoy en el sector público. Es decir, yo soy empleado público, soy trabajador oficial. A ello este incremento que hablamos del salario mínimo y de ese porcentaje, el 10%, no le aplica automáticamente al sector público. Tiene que haber un decreto por parte del gobierno nacional que de acuerdo a los cargos, la entidad, etcétera, etcétera, pues se fijan los incrementos para el sector público. Es decir, esto requiere una decisión del gobierno de la República por medio de un decreto. Sexta manera de hacer incrementos, pues en virtud de la negociación colectiva. Es decir, si tenemos un sindicato que está vinculado con una entidad privada y sus afiliados son trabajadores particulares, pues ellos pueden tener una convención colectiva que diga el incremento salarial para el próximo año será el IPC más tanto, el salario mínimo más tanto, lo que las partes acuerden. O, por ejemplo, los trabajadores oficiales tienen un sindicato que negocia con una entidad pública y tienen una convención colectiva y de igual manera pueden fijar el incremento de ley más un porcentaje o el IPC más otro porcentaje, punto. O inclusive los empleados públicos pues no hacen convenciones colectivas, pero pueden negociar sobre los salarios y pueden establecer que de acuerdo al incremento fijado por el gobierno tengan un punto más o dos o tres o lo que libremente pues la entidad pública, el sindicato de empleados públicos puedan regular. Viene de todas maneras un tema o unos temas que estos sí no son pacíficos. Y no son pacíficos porque hay diferentes posiciones, sí, por parte de, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo y de las altas cortes. Entonces, por ejemplo, la pregunta del millón es, ¿tengo un salario superior al salario mínimo? Ojo con esto, y soy trabajador particular, porque el debate es con ellos. Los trabajadores particulares vinculados con entidades privadas que tienen contrato de trabajo, pero no se ganan el salario mínimo. La pregunta es, ¿le deben subir sí o no?
Pues ahí encontramos diferentes posiciones. En primer lugar, el ministro del Trabajo en diferentes conceptos ha dicho que el artículo 148 del Código Sanitario del Trabajo regula los reajustes para salarios mínimos y dice que automáticamente la gente que se gana el mínimo pues tiene un reajuste de acuerdo al salario mínimo. Pero dice claramente que no hay una norma que regule el incremento para personas que superen el salario mínimo. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo da como dos posibilidades. Una, que las partes pues de común acuerdo pacten ese incremento. Y otra posibilidad es decir, venga, es que la Corte Constitucional ha dicho en muchas oportunidades que por lo menos debe subirse el IPC con el mismo tratamiento que se le da a las pensiones superiores al salario mínimo. Primera posición del Ministerio del Trabajo. Segunda posición, la de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte en diferentes sentencias trae pues diferentes aspectos o posiciones frente al incremento de aquellas personas que ganan por encima del salario mínimo. Y vamos a tomar algunas conclusiones de estas sentencias. Por ejemplo, lo que está claro es que debe haber un acuerdo entre el trabajador y el empleador sobre el incremento y que un juez de la República no debe establecer el incremento que se le paga a los trabajadores cuando ellos ganan por encima del salario mínimo. Y segundo aspecto también que creo que es muy importante en este tema, y es que el reajuste salarial para las personas que ganan más del mínimo no es automático, requiere, como les digo, negociación entre empleador y trabajador. Y tercero, lo que ya les decía, que esto no es una atribución del juez, sino una atribución de las partes. Esta es una posición que, para ser franco, pues tiene su sustento jurisprudencial y que establece estos aspectos de libertad de las partes para fijar esos incrementos cuando la gente gana por encima del mínimo. Sin embargo, la Corte Constitucional en diferentes sentencias tiene una posición distinta a la que ha señalado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y dice que no tiene mucha lógica que al pensionado se le aumente de acuerdo al IPC cuando gana una pensión superior al mínimo, pero que al trabajador que gana por encima del mínimo no se le haga ese ajuste. Es decir, para la Corte Constitucional, la posición es las personas que ganan por encima del salario mínimo deben recibir por lo menos el IPC. Y segundo aspecto importante, y es claro, y es que estos incrementos salariales para la gente que gana por encima del salario mínimo, pues la vía no es la tutela, si lo quieren reclamar, a menos que demuestren, obviamente, un perjuicio irremediable en esta materia. Y finalmente, un aspecto que debemos resaltar es, venga, ¿y qué pasa con los contratos de prestación de servicios? ¿Qué pasa con los contratos sindicales que, por ejemplo, se terminan el 31 de diciembre de cada año? Para el otro año van a continuar los mismos con la misma, por ejemplo, la misma institución hospitalaria, el mismo sindicato, la misma clínica pública o privada, el mismo contratista. La pregunta es, ¿deberán recibir lo mismo del año anterior? O inclusive en el sector salud, seguirán pagando IPC, perdón, tarifa CIS menos el tanto, tarifa SOA menos el tanto, ¿sí? Lo que está claro es que para la Corte Constitucional, aquellas personas que están vinculadas por prestación de servicios o por contratos sindicales cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre de cada año y se va a hacer un nuevo contrato al año siguiente, deberían tener un incremento de por lo menos el IPC, porque se considera que también estas personas vinculadas por prestación de servicios o por contrato sindical, pues sus necesidades básicas son insatisfechas, se tiene el mismo ingreso y a su vez se consideraría como una violación a este principio de salario mínimo vital y móvil. Entonces, miren, de esta manera quisimos presentar este video para efectos de que podamos entender ese tema de a quién se le sube cuando se sube el salario mínimo. Y podemos sacar unas conclusiones muy importantes. La primera, si una persona se gana el salario mínimo,
automáticamente se aprueba el incremento del salario mínimo para el año siguiente, la persona recibe el nuevo salario mínimo. Segundo, si una persona recibe salario integral, pues salario integral está fijado en salarios mínimos. Si sube el salario mínimo, pues obviamente tendrán que pagarle más, de acuerdo a los salarios mínimos. Tercero, un pensionado tiene pensión de salario mínimo. ¿Cuál va a ser el año siguiente? Pues de salario mínimo, por el nuevo salario mínimo. Pero con esto gana una pensión superior, ¿sí? A lo que obviamente es el mínimo. Pues debe subir la pensión de acuerdo al IPC del año anterior certificado por el DANE. Cuarto aspecto importante, tengo un contrato de servicio, un contrato sindical fijado en salarios mínimos. Cambia el año, pues suben los honorarios, suben las tarifas. ¿Por qué? Porque está fijado en salarios mínimos. Quinto aspecto importante y que es claro, en el sector público se sube el salario mínimo, eso no los afecta ni a los empleados públicos ni a los oficiales. Hay que esperar el decreto que regule este tema, es decir, ese salario mínimo aplica para los salarios particulares con un trabajo que están regulados por el Código Sustantivo del Trabajo. Sexto punto, que también es muy importante aquí y hay que tenerlo en cuenta, y es, venga, ¿y qué pasa con la persona que está vinculada con sindicatos y que producto de negociación colectiva mejora sus ingresos? Pues ahí hay que mirar qué dice la convención colectiva para saber cuál va a ser el incremento salarial, que por regla general siempre es superior al que ha establecido el legislador. Séptimo, que también es muy importante, ¿y qué pasa si me gano más allá del salario mínimo y soy trabajador particular? Es decir, estoy vinculado con una entidad privada con un contrato de trabajo. Ahí hay diferentes posiciones. Primera posición, Ministerio del Trabajo. Da como dos posibilidades. Una es que las partes lleguen a un acuerdo, es decir, empleador y trabajador, para ver sobre cuánto se va a incrementar. Y sugiere que el incremento pues nunca sea inferior al IPC certificado por el año anterior. Posición de la Sala de Justicia. Las personas que reciben más del salario mínimo, la empresa no está obligada a incrementarles. ¿Por qué? Porque es una decisión particular de las partes que deberían negociar esos puntos. Tercera posición, la Corte General dice, miren, no tiene sentido que se suba por lo menos para las pensiones el IPC y al trabajador no le suban, que es lo que es una constitucional, que se haga el incremento de acuerdo al IPC. Y finalmente, los contratos de servicios y las personas que vinculan con contrato sindical, cuyo contrato termina el 3 de diciembre del respectivo año, pues para el año siguiente solicitar que sus tarifas en horarios se incrementen por lo menos en el IPC o el salario mínimo, obviamente sujeto a todo ese tipo de negociaciones. ¿Cuál es la recomendación final para todas aquellas personas que hacen contratación de servicios, de contratos sindicales? Pues tratar de fijar los contratos en salarios mínimos. ¿Para qué? Para que cada que cambie el año, pues se incrementen automáticamente y no se prenda este tipo de dudas y de conflictos. De esta manera, quiero presentar este video para que ustedes pues hagan claridad sobre estos temas. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, nos sigan escribiendo, dando temas y consejos para poder hacer estos videos. Un fuerte abrazo para todos y para todas.